Hola a todos, ¿cómo están amigos? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio poder presentarles en esta tarde, en esta noche, a nuestro querido pastor, amigo Danilo Montero. Está con nosotros hoy él aquí, nos visita desde los Estados Unidos, la iglesia Lakewood, y junto con Pau vamos a estar conociéndolo un poquito mejor. Danilo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto estar otra vez en Paraguay y qué bueno compartir con todos los amigos que nos están siguiendo en este momento, estos minutos y bueno, las experiencias también que Dios nos ha permitido vivir. Estamos encantadísimos de poder compartir en este congreso que va enfocado a creo que un ámbito que conoces bastante bien. El arte nos gusta a todos, Claro. Nos encanta, el arte es una forma que tenemos de expresarnos y por eso es que Consagrarte 2016 tiene ese toque especial de tenerte como invitado y tenemos el privilegio de disfrutar de tus canciones también en CFA Radio junto con todo el equipo de la iglesia. Queríamos conocer un poco más acerca de la Carta Perfecta. Es algo que están pidiendo muchísimo nuestros oyentes y queríamos saber un poco más cómo nace este proyecto, cuál fue el motivo de escribir estas canciones. Cuéntanos un poquito más acerca de esto. Bueno, la Carta Perfecta es el primer disco que grabo siendo el pastor principal de la comunidad que se llama Lakewood en español. Entonces, hay algo que se refleja en el disco que tal vez no estaba en los anteriores y es un interés muy grande de que mi congregación se conecte, conozca a Jesús, eche raíces en el conocimiento de Él. Y sucedió que estábamos estudiando el Evangelio de San Juan, particularmente los primeros capítulos, cuando me detengo en esas frases en donde Juan dice que Jesús es el verbo que venía a este mundo. Y cuando tú comienzo a hacer un poco de investigación de lo que podría querer decir para ellos en la época, me doy cuenta de varias cosas. Una de ellas es que en esencia Jesús, según el Evangelio, es no solamente la fuerza que cohesiona todas las cosas en el universo, sino que también es la expresión más palpable, visible de algo que es eterno e invisible, que es el corazón mismo de Dios. Y entonces me doy cuenta que no solamente Jesús, sino que la Biblia entera es la escritura misma, vuelvo a decir, la forma visible, entendible para los seres humanos de quién es Dios. Y entonces ahí nace la Carta Perfecta. Koalo Zamorano, que es un amigo que era director de adoración en Lakewood muchos años, que es el productor del disco, con él es que converso acerca del concepto y juntamos canciones que todas giran alrededor de adorar a Jesús, de levantar el nombre de Jesús. Usamos un cover que es Jesús en el centro, que es de Israel Houghton, por ejemplo, y tomé una parte corta de un himno moderno escrito en los Estados Unidos, que es el que abre el disco, que exalta a Jesús como el mero centro en su obra, muerte y resurrección. Y luego comenzamos a escribir canciones. La Carta Perfecta es una canción en donde le digo a Koalo, necesitamos decirle a la gente que Dios les ha enviado una carta de amor. Es la Biblia y está encarnada en una persona que pudimos tocar y ver y que era como nosotros, y se llama Jesucristo. Ahí nace el concepto. Pastor, bienvenido a Paraguay nuevamente. Gracias. Conocemos parte de lo que te tocó vivir en tu infancia. Sabemos que tuviste que afrontar situaciones difíciles, como tal vez tuviste una imagen dañada de tu padre. ¿Cómo repercute en la vida de una persona la ausencia de un padre? De muchas maneras. Hay los conceptos, por ejemplo, de autoestima, o la autoestima se ve dañada muchas veces cuando no hay un padre que afirma. Los conceptos de autoridad se dañan, se distorsionan. En el caso particular mío, porque papá era una persona abusiva en términos de la violencia que se generaba cuando él estaba bajo la influencia del alcohol, o también el rechazo, esa
ese distanciamiento que se da cuando Él se va. Entonces hay varias maneras en que tu vida se afecta por eso. Lidiar con 3, 4 cosas de esas ya te da suficiente trabajo en la vida para muchos años. Realmente me di cuenta mayormente en la adolescencia del impacto que esas cosas habían tenido en mi vida y de cómo Dios entró temprano en mi vida precisamente por su misericordia que es tan grande para lidiar con esas cosas y sacarme de ahí. Sí, hay un libro muy interesante, no sé si lo conoces, Pau, que es El abrazo del padre. El abrazo del Sí. padre. Qué libro más espectacular y habla justamente acerca de esto. Sí. Es un libro que es muy íntimo, es muy personal y justamente trata de reflejar ese abrazo, esa cercanía que podemos tener con Dios. Sí. Qué tremendo es como una situación, justamente como comentaba Paola, ¿verdad? Una situación difícil puede tornar a que nosotros podamos conocer mejor al Señor. Y esa es quizás la otra parte de la historia, ¿no? Sí. Y es que realmente, vuelvo a decir, temprano comenté con otro colega que tener un encuentro genuino con Dios, una experiencia viva con Dios, con el amor de Dios, es vital para sanar el rechazo en la vida de uno, para levantar tu autoestima, para borrar esas imágenes distorsionadas de lo que es la autoridad en los seres humanos. Ese encuentro con Dios se dio paulatinamente. A los 9 años una primera vez, a los 18 años es otro encuentro que tengo con Dios y más tarde en la vida, en algunos otros momentos, las experiencias con Dios y la experiencia con la palabra de Dios producen una sanidad, una reestructuración, si se puede decir, un cambio en ese cableado mental a veces también, ¿por qué no? En tu forma de percibir las cosas, que te cambia la vida. ¿Te afectó eso, pastor, en tu relación con Dios, teniendo en cuenta que no tuviste una imagen paterna? Sí, claro, fíjate que yo creo que no les pasa a todos al nivel que pasa cuando uno ha lidiado con el rechazo, pero creo que algunos de nosotros tenemos esa sensación de lidiar con un Dios que es distante, que realmente nos dice que nos ama, pero realmente no le interesa. Ese tipo de percepción equivocada, ¿no? Realmente requiere que uno encuentre en la Biblia esas historias y esas revelaciones que te enseñan ese lado que no conoces de Dios y te convencen. Fíjate, estoy hablando de una cosa básicamente y es, creo que una de las áreas más importantes donde se da la libertad para uno es cambiar estructuras mentales que son fortalezas espirituales. Cuando tú eres pequeño y pasas situaciones así, tú llegas a convencerte, yo no le importo a nadie, yo no valgo nada, conclusiones a las que llegas. Cuando conoces la palabra de Dios y te das cuenta que la Biblia dice, por ejemplo, que cuando éramos nosotros enemigos, Dios nos dio a su Hijo Jesucristo y que aun cuando éramos enemigos, Dios nos dio lo mejor que teníamos. Pablo explica en ese versículo seguido, en Romanos 5, él dice, pudiera ser que alguien diera la vida por un amigo o por alguien que quiere, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que cuando éramos pecadores, enemigos, Cristo murió por nosotros. Y entonces él termina diciendo en ese pasaje, bendito sea Dios, que por el sacrificio de su Hijo, ahora nosotros somos llamados amigos de Dios. Así dice una traducción. Entonces te das cuenta que cuando lees algo así, hay un golpe a tus pensamientos que tiene que producir una cosa, o los desechas y adquieres nuevos pensamientos y vives libre, o te quedas atrapado en el pasado. Y yo he escogido lo primero. Sé que la palabra de Dios es poderosa cuando me habla de Jesucristo, me habla de lo que Él ha hecho, me habla de cómo es el Dios Padre realmente y me enseña cómo creer en alguien que se llama mi Padre. El concepto no lo puedo tomar de mi experiencia pasada como niño,
lo tengo que tomar de una revelación del Espíritu Santo en la palabra. Ahora, se cambia este concepto de quizás un abandono de parte de tu papá, de una situación complicada dentro de la familia, a una vida de éxito, porque muchos, yo creo que nosotros también te tenemos como referencia, aún siendo jóvenes, las canciones que sacas nos hacen bailar a todos, disfrutamos de tus canciones. Y realmente es impactante ver cómo Dios puede cambiar esa situación. Definitivamente. Te ha llevado a éxito no solamente en el ámbito cristiano, sino también secular. Tu música ha sido reconocida en muchas ocasiones. Fíjate que te quería decir algo al respecto de esto. No solamente eso, sino que aprendes a lo largo de los años que el enemigo de nuestras almas, que la Biblia dice que existe, precisamente quiere atacar temprano en la vida algo que Dios quiere usar en su soberana voluntad en tu vida después. Déjame ver si lo puedo explicar mejor. Precisamente hubo un gigante que se levantó para retar a David cuando era un jovencito y quiso acabarlo, quiso destruirlo, porque ese muchacho realmente se iba a convertir en un hombre que iba a extender las fronteras de Israel. Entonces, yo creo que Goliat quiso acabar temprano en la vida de David con un candidato a la unción del Espíritu Santo en el futuro. Para ir más concreto, creo que el rechazo de mi padre no fue sino un intento del enemigo para apagar mi vida temprano, cuando ahora lo que él hizo para dañarme, Dios lo usa realmente para sanar a otras personas. Entonces, se cumple lo que dice la Biblia en Romanos también, cuando dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para el bien. Entonces, yo quisiera más bien animar a las personas a entender, por difícil que sea lo que vivimos a veces, el cielo, Dios tiene el poder por su amor de sanarlo y convertirlo en un arma que tú puedes usar más bien para el bien de la humanidad. Pasando a otra, ya al lado adulto, pastor, fuiste uno de los solteros más codiciados por mucho tiempo, eso es indudable. Gracias a Dios se acabó. Pero fuiste causante del callo de las hermanas que oraban por tu corazón, por supuesto. Pero finalmente te casás a los 44 años. Sí. Bueno, ¿qué hizo que cambiaras tu mentalidad, dejar la soltería y bueno, decidiste formar una familia? ¿Qué fue lo que sucedió en tu vida? Muchos procesos, hay varios. Creo que sanar en el área que hemos comentado temprano, en el rechazo, porque el rechazo generó un temor a fracasar como casado. Entonces eso detuvo ese aspecto de mi vida por mucho tiempo. Creo que el amor de Dios sanó muchísimo eso. Entonces, 2, creo que venir a la realización de que como ser humano yo no podía sentirme completo como soltero. Realmente cerca de mis 33 años fue que yo me di cuenta, aunque yo había dicho por años, yo puedo vivir bien soltero, voy a estar bien, yo voy a servir a Dios y estaba feliz de la vida, pero a los 33 años aproximadamente me doy cuenta, no, realmente yo tengo una necesidad, yo quiero compartir mi vida con alguien, quiero tener hijos, quiero tener una familia. Me tardé muchos años después, fueron 10 años después prácticamente que me casé, pero venir a la realización de que yo quería eso, que era un sueño, ponerlo en oración, buscarlo realmente, eso cambió. Creo que también cambió una pasividad que yo tenía en mi vida. Tú sabes que hay personas que han sufrido, yo fui una de esas, de una mente pasiva. O sea, las heridas producen que tú no te acciones y no procures sueños, no procures cosas que quieres. Siempre estás pensando, eso no va a pasar, eso no es para mí, o si va a pasar, pues Dios hará algo en algún momento y pasará. Equivocados. O sea, realmente, si tú te quieres casar, tienes que orar, como decía el dicho por ahí, a Dios orando y con el mazo dando. O sea, tienes que hacer tu parte de orar y pedir a Dios dirección, pero tienes que hacer tu parte de hacerte accesible, abrir la posibilidad de que
de que tengas amigas, que conozcas, que aprendas cómo es esa interacción con el sexo opuesto, porque de lo contrario, imagínate, mijo, ¿cómo vas a hacer? Entonces, ese tipo de cosas, todo eso lo trató Dios a lo largo de muchos años. Y finalmente, como ministro que era, yo tenía muchos bloqueos porque yo era una persona muy conocida. Yo no podía salir con cualquier chica porque todo el mundo se daba cuenta. Yo no podía hacer un avance con alguien porque entonces todo el mundo decía se van a casar. Yo tenía líderes que me tenían la vida arreglada, sabían cuál era la chica que tenía que ser y fuera de esa no hay otra ungida. Entonces había muchas limitaciones para mí en ese aspecto y al final me liberé de todas. Y dije, yo soy el que voy a tomar la decisión. Y hice un plan interno de cómo iba a pasar y obviamente al final la misericordia de Dios, que a pesar de mis boberías y de mis tonterías, Dios llegó ella y sí, fíjate, y por encima de mis temores y tal, es una historia larga, no los quiero aburrir, pero por encima de mis temores y de mis desaciertos en la relación con ella, al final la luz vino y entonces pudimos establecer la relación y casarnos, ¿no? Pero fue un proceso largo, muy bueno también. Bueno, en honor al tiempo y teniendo en cuenta que tenemos un congreso espectacular por delante, nosotros lo que queríamos es conocerte un poco mejor y volvemos a confirmar lo que ya sabíamos. Realmente tenés una vida ejemplar, una vida que nos inspira a muchos de nosotros. ¿Y qué sería lo que falta? Es decir, ¿cuáles son los...? Porque actualmente estás pastoreando una de las iglesias más importantes a nivel mundial. Lakewood en Houston es una iglesia referente a nivel mundial y tus éxitos musicales y tantas cosas que Dios mismo te encaminó a que puedas alcanzar. ¿Qué es lo que falta, quizás? Bueno, aunque no lo creas, estoy en pleno mi proyecto de vida, de familia, por ejemplo. Ajá. O sea, es la verdad. Estoy cumpliendo el mes entrante 10 años de casado, apenas. Mi hija tiene 5 años, entonces estamos en la tarea de padres, así a 150% en este momento. Durmiendo poco a veces, jugando mucho, pero mira, me lo disfruto cada minuto. Entonces mi proyecto más grande en la vida ahorita sí es mi familia realmente. Desarrollar mi vida de casado, para los que estamos casados, sabemos que esto es un proyecto... mira, es un proyecto que nunca se acaba. O sea, algunas personas gastan una fortuna el día que se casan porque se ve como un fin en sí mismo. Me casé. O sea, y entonces, fuegos artificiales y luna de miel de millonario y todo, pero en realidad es el comienzo. O sea, es el comienzo apenas. Entonces, mi enfoque está mucho en ser el mejor esposo que la gracia de Dios me permite, el mejor papá también. Tengo grandes retos por delante, estoy aprendiendo todo el tiempo. Ese es mi proyecto más importante. Tengo una congregación que tengo que pastorear. Los próximos años de mi vida voy a estar muy enfocado en formar líderes allí, en cuidar ovejas, en que esa iglesia tenga bases sólidas para que el impacto no sea solo un nombre, sino que realmente el impacto sea la transformación de sus vidas, de sus familias, de la ciudad de Houston y, ¿por qué no?, de naciones. Entonces, es mi enfoque principal. Y bueno, y quiero seguir cantando, si Dios lo permite y ustedes me aguantan, pues voy a seguir por supuesto. grabar, estamos pensando grabar un disco más por ahí y seguimos por ahí. Hay más proyectos, siempre hay sí, proyectos. Señor. Y nosotros vamos a estar encantados de recibirte siempre en Paraguay. Gracias. Así como estás transformando Houston y otras naciones en Paraguay, tienes las puertas abiertas y es un privilegio realmente tenerte aquí con nosotros. Gracias. Paraguay es uno de los países más cercanos a mi corazón. No se lo digan a nadie, claro, ¿verdad? Pero es uno de los países más cercanos a mi corazón. Creo que más importante es cercano al corazón de Dios. Creo que el alma de Paraguay es tierna. Es una nación que fue muy herida también, pero es una nación que está siendo sanada por el poder del amor de Dios. Y creo que esa sanidad va a producir generaciones y generaciones nuevas de jóvenes, hombres, mujeres, que saben quiénes son, que son amados, que son importantes, que pueden cambiar el mundo.
que pueden hacer una diferencia en el mundo. Y por eso me emociona venir a Paraguay. Y confío en la gracia de Dios que nos permita dar un granito de arena en todo lo extraordinario que ustedes ya están haciendo, por la gracia de Dios. Así es que bendigo a Paraguay en el nombre del Señor. Amén. Pastor Danilo, un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Y ustedes acuérdense que siempre pueden estar informados en nuestra fanpage, CFA Radio, y junto con Danilo Montero siempre vamos a estar deleitando también a todos nuestros oyentes con la mejor música. Muchísimas gracias, Pastor, nuevamente, y bienvenido a Paraguay. Se viene Muchas Consagrarte, gracias. tenemos Consagrarte por delante. Sí, señor. Gracias. Gracias.